Vayamos entonces a la primera carta de Juan. Le hemos puesto como título a la serie Seguridad en Cristo. Vamos entonces a leer la palabra y después vamos a estudiarla. Dice la palabra de Dios, traducción Reina Valera 1960 estamos usando. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza algo de familia. Algo de familia. Quisiera que pensáramos en esto. ¿Alguna vez usted ha escuchado este dicho? ¿La familia no se pierde? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez lo ha escuchado? ¿Sí? ¿La familia no se pierde? Bueno, ese era el otro que iba. Lo que he dicho es curioso, sabemos más de dichos que de Biblia. Bueno, no es problema, con tal de que también sepamos la palabra. La familia no se pierde, o este otro, cortados con la misma tijera. ¿Sí? Es que son cortados con la misma tijera, o es que son como 2 gotas de agua. O este es peor, sí, esto es malo. Es que eso es mal de familia. Cuando vemos cosas malas, ¿sí? Y la gran realidad es esto. ¿Alguna vez usted ha ido a una casa y le han llevado a ver el álbum de fotos familiares? ¿Sí? Para ver todos esos recuerdos. Pero una de las cosas que uno muchas veces hace cuando ve el álbum de fotos familiares, de hecho estaba viendo algo muy interesante, es que cuando empiezan a ver las fotos de uno pequeño, no ha de faltar la foto de uno pequeño por ahí al lado de la foto de un familiar también, que dicen, vea cómo se parecen, ¿sí? ¿Cierto? Vea cómo se parecen. No, es que sí son de la familia. Pero hay una gran realidad. De hecho, todos aquí, cada uno de nosotros pertenecemos a una familia, ¿cierto? Y nos hace particular de esa familia el apellido, ¿sí? La sangre, algunos hasta el caminado, oiga eso, ¿sí? ¿Usted ha visto gente que hasta el caminado, eso se parecen? Hace algún tiempo me pasó algo muy curioso. Mi apellido es Ruiz y la familia Ruiz, por eso yo a veces dudo si soy Ruiz verdaderamente. La familia Ruiz es muy parecida. Y hace algún tiempo yo vi a mi papá a lo lejos y yo vi a mi papá, ¿qué hace por allá? Y me fui. Cuando me acerqué no era mi papá, era mi tío. De verdad, eran igualitos, son igualitos, se lo puedo asegurar. Yo mismo siendo el hijo los confundí, sí, era mi tío. Son muy parecidos, de verdad, y se mira, y mi familia tiene el mismo caminado, mis tíos, mis tías tienen el mismo rostro. Los gestos, algo que sucede mucho, es que muchas veces mi papá me dice a mí, y quiero que me miren por favor, me dice, Alex, no arrugue la frente. Y él está arrugando la frente. Es que usted arruga mucho la frente y él la está arrugando. Y uno dice, pero ¿qué me va a decir? Es que eso es mal de familia, ¿sí? Los gestos, muchas veces mi papá va fácil a mi mamá. Él sabe cómo llamo yo a mi mamá y él la llama así. Mi mamá cree que soy yo porque tenemos la misma voz, eso dicen. Entonces ahí es donde vemos, la familia no se pierde. Pero quiero decir algo. Por eso le he puesto esta enseñanza, algo de familia. Y es que aunque cada uno de nosotros podamos pertenecer a una familia en particular, hay millones de familias en el mundo, bíblicamente existen solo 2 familias. Así de simple. Dios nos habla en términos de familia solo acerca de 2 familias. Y esto es muy fuerte. Y espero que lo podamos tomar con gracia, pero es la verdad de la palabra de Dios. Y si realmente yo vengo acá a hablar en nombre de Dios, en nombre de la verdad de la palabra de Dios, yo tengo que ser sincero en lo que la Biblia dice. Y el pasaje que acabamos de leer y que lo vamos a estudiar con más detenimiento nos habla de esta gran verdad. O nuestro papá es Dios o nuestro papá es el diablo. Simple. Y usted dice, ¿cómo? No, pero alguien puede decir, bueno, aquí no hay nadie que sea hijo del diablo, porque es que los hijos del diablo son los que se hacen llamar satánicos, se visten de negro, usan tatuajes y sacrifican gatos. No. Eso solo es una parodia. De hecho, quiero decirle algo que va a ser demasiado fuerte. Absolutamente todos nacemos siendo hijos del diablo. Simple. Porque es que ser hijo del diablo, vuelvo y digo, no es eso. Ser hijo del diablo no es cantar con una voz gutural y escuchar heavy metal. Ser hijo del diablo, lo que le digo, no es escuchar rock pesado y a las 12 de la noche vestido de negro, no. Ser hijo del diablo no es irme a Río Sucio al carnaval del diablo.
Porque ese no es el diablo. De hecho, el diablo quiere que pensemos que eso es el diablo. Pero todos nacemos siendo hijos del diablo, porque pertenecer al diablo es pertenecer al pecado. Y todos somos pecadores. ¿Quién puede decir aquí que no es pecador? ¿Sí? ¿Quién puede decir aquí que no ha cometido errores, que no ha fallado? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque somos hijos del diablo, por naturaleza. Desde Adán y Eva, que cayeron en pecado, de ahí en adelante todos. ¿Qué hizo el primer niño que nació? Mató a su hermanito. Caín mató a Abel. Por naturaleza somos hijos del diablo. Ahora eso suena terrible. Vuelvo y le digo, sonaría terrible si usted cree que el diablo tiene cachos y cola y que le sale humo por la nariz y fuego por la boca y que tiene un tridente. Eso, vuelvo y le digo, solo es una caricatura. La Biblia nunca habla así del diablo. La Biblia habla del diablo como un personaje que le gusta hacer el pecado, que le gusta hacer la maldad. Eso es el diablo. Eso es lo que realmente es el diablo. Yo diría, el diablo es como el león, no es como lo pintan. ¿Sí? El tigre no es como lo pintan. Es el tigre. El tigre no es como lo pintan. Así también es el diablo, no es como lo pintan. Eso fue de la Iglesia Católica allá en el Renacimiento, cuando ellos quisieron meterle terror a la gente y pintaban al diablo así. ¿Sí? Y si usted no se arrepiente, se va a ir allá con el diablo y el diablo lo va a chuzar. Eso es mentira, eso es mentira. Sí, más feo para que usted tuviera más miedo. Eso es lo que hace la religión. La religión infunde miedo. La Biblia habla la verdad. La Biblia habla de la verdad. Pero esto es lo más hermoso del Evangelio. Lo que nos enseña el Evangelio es que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, solo por creer en Cristo Jesús, cambiamos de familia. Cambiamos de familia. Esa es la verdad. Entonces aquí la pregunta más importante es, ¿a qué familia pertenezco yo? Y aquí yo no quiero hablarles solamente en términos de ustedes, yo quiero hablar en términos de nosotros, porque me incluyo. Aquí la pregunta más importante que necesitamos resolver por medio de la palabra de Dios es, ¿a qué familia pertenezco yo? Porque esto es algo de familia. Y usted puede decir, yo pertenezco a la familia de Dios. Déjeme decirle algo. Normalmente, muchas personas dicen pertenecer a la familia de Dios y no pertenecen a la familia de Dios. Y hasta hay personas que pueden creer que no pertenecen a la familia de Dios y sí pertenecen a la familia de Dios. Porque como le digo, porque es que eso es lo que le encanta hacer a la religión. Yo soy hijo de Dios. Sí, yo creo en Dios. La pregunta es, ¿eso no es suficiente? Yo podría decir que soy de la familia Ruiz. Demuéstrelo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? Pero ustedes creen que las personas que me conocen aquí, gracias a Dios, hay familia mía. Si ustedes creen que ellos me niegan, ellos saben que yo soy de la familia. Es así de simple porque es algo de familia. Es algo de familia. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo podemos saber tú y yo si pertenecemos a la familia de Dios? Este texto que acabamos de leer nos lo enseña y lo vamos a ver en 3 aspectos. Primero, como es algo de familia, entonces simple. Es una actitud de familia. La manera de saber a qué familia pertenecemos es por llevar un estilo de vida que se caracteriza por una actitud de familia. Se lo voy a decir de una manera muy simple. Vayamos a la palabra de Dios. El versículo 7. El apóstol Juan dice, hijitos, nadie os engañe. Le está diciendo, iglesia, no se engañe. Dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. Amén. ¿Y quién es Él? Es Jesucristo. Es simple, mira. Cuando tú perteneces a la familia de Dios, no es por tener una Biblia, no es por usar un saco, una corbata, no es por decir yo soy cristiano, yo pertenezco a la iglesia tal. Es porque tú actúas como tu familia, como Jesucristo. Amén. Esa es la realidad. Amén. Podría ser que una persona ni siquiera creyera en Jesucristo, pero yo se lo puedo asegurar, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los que iban a matar a Jesucristo pudieron acusar a Jesús de nada malo. De hecho, el mismo Poncio Pilato, cuando fue a juzgar a Jesús, ¿saben qué dijo? Yo en este hombre no encuentro nada malo. Jesucristo le dijo a aquellos que lo querían matar, les dijo, bueno, un momento, díganme por qué me quieren matar, ¿qué he hecho de malo? No, es que tú no has hecho nada malo, te vamos a matar por blasfemia, porque dices que eres hijo de Dios. Para ellos, el problema era que él decía que era hijo de Dios, pero nunca nadie pudo acusarlo de nada malo. Porque él era justo, santo, perfecto. Lo veíamos hace 8 días en los versículos anteriores. En Él no hay pecado. Ni hubo, ni habrá. Amén. Jesucristo, de hecho, como historia, es un personaje histórico.
donde los que lo conocieron tuvieron que decir como nadie como él, justo, santo y perfecto. Hasta sus opositores, hasta los que lo mataron, tuvieron que decir, este hombre no era malo. Hasta el soldado, el centurión romano que estaba al lado de la cruz dijo, este realmente era el Hijo de Dios. Porque ahí lo podían ver y en él no había maldad. Esa es la realidad. La religión quiere colocar apariencias. Pero el verdadero cristianismo es que cuando tú crees en Cristo Jesús, tu vida es transformada y cambiada de tal manera que lo que realmente cambia no es tu apariencia, sino tu actitud. Tú ves a los demás con honestidad, con justicia, con amor, con gracia. Esa es la verdadera religión cristiana. Ese es el verdadero cristianismo y eso es ser parte de la verdadera familia de Dios. Tú ahora te pareces a Él, a Jesucristo, a tu hermano mayor. Digo, si es que perteneces a su familia. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? La primera parte del versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esta es la realidad. Ahí es donde vemos. Ni siquiera yo soy satánico, hijo del diablo. Vuelvo digo, por hacer una señal supuestamente del cornudo. Ay, él les está haciendo eso. Vuelvo digo, eso solamente es un símbolo con los dedos. ¿Sí? Como yo no soy cristiano por hacer esto. ¿Sí? Tampoco. Soy cristiano, soy hijo de Dios. Y por eso Juan dice, no se engañen. Sí, porque hasta yo mismo me podría engañar. Decir que soy cristiano, bueno, actúa como tal. Porque esta es la gran diferencia. Los cristianos se caracterizan, se distinguen por practicar la justicia, la rectitud, la honestidad. Los otros se caracterizan por el pecado. ¿Quién es un hijo del diablo? El que hace trampa, el que roba, el que miente. El que hace lo que sabe, que Dios dice que es malo, pero aún así lo hace y no le importa. Ese es un hijo del diablo. Ahora, vuelvo y les digo, claro, esto toca mi vida, aquí es donde me tengo que preguntar yo mismo, Alex, entonces, ¿a qué familia perteneces? ¿Tú por qué te caracterizas? ¿Por qué te distingues? ¿Por qué eres conocido ante las personas? Por ser una persona honesta, justa, no perfecto, porque el único perfecto es Cristo. Pero cuando Dios nos salva, Él comienza a conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Y eso se empieza a notar. Amén. Así de simple, eso se nota. Entonces hay mucha gente que dice, ese dice ser cristiano, pero sí, dice, pero es que una cosa es decirlo. Pero hay personas que hasta no se sienten ni cristianos. ¿Saben por qué? Porque ellos no son de los que ocupan un cargo en las iglesias. Porque ellos no son de los que usan sotanas. Porque ellos no son de los que la gente los ve y les hace reverencia. Son personas comunes, corrientes. Pero en sus corazones el deseo de ellos es actuar honestamente, es actuar con justicia, es actuar con rectitud. Pero detengámonos un momento. Pero para estas personas, ¿quién es el ejemplo? No es el papá, no es la mamá, no es el tío, no es el primo. El ejemplo es Jesús. Son justos como Él es justo. Por eso los verdaderos cristianos están mirando a su ejemplo, a Jesucristo. Yo te podría hablar de Jesucristo, pero la Biblia me enseña que lo mejor que yo puedo hacer es mostrarte a Jesucristo. Porque es que hablar de Jesús cualquiera. Hasta las personas que se oponen a Jesús hablan bien de Jesús. Los musulmanes creen en Alá, rechazan a Jesús, creen en Mahoma, pero tienen a Jesús como un gran maestro. Ese hombre vivió, sí, él fue un buen profeta, él también fue un buen hombre. Muchas religiones niegan la verdad de Jesucristo, pero no pueden negar de que Él fue un buen hombre. Pero ese es el punto, es que Jesucristo no solamente dijo que fue un buen hombre, Él fue Dios. Él es Dios, hecho hombre, para mostrarnos no solamente cómo ser salvos al poner su fe en Él, sino para transformarnos y llevarnos a vivir como Él. Entonces, ahí es donde estamos viendo, vuelvo y le digo ahora, alguien se podría sentir ofendido, no, es que aquí me están diciendo que yo soy hijo del diablo. No, la palabra de Dios es la que lo está diciendo. Y yo, si no estoy actuando con justicia y rectitud, también soy un hijo del diablo, aunque esté hablando aquí. Si no estoy imitando a Jesucristo, si no lo estoy mirando a Él. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Hay gente, por ejemplo, que mira al siglo XVI y dice, la religión es muy mala, ¿sí? La Iglesia Católica mataba a personas. ¿Sabe por qué las mataba? Porque tenían una Biblia y porque querían conocer a Jesús y ser como Él. Es que la religión no es el cristianismo. El cristianismo son personas que quieren vivir como Cristo. Aquí estamos reunidos, pero esto solamente es una congregación, ¿sí? La verdadera iglesia somos usted y yo, si cuando salimos de este lugar queremos imitar a Jesús. Amén, amén. Esa es la verdadera religión cristiana, por eso debe ser una actitud familiar. Si Dios es tu Padre, si Jesús es tu hermano, y si los que actúan con justicia son tus hermanos, tú te tienes que parecer a tu familia.
Pero si Dios no es tu Padre, si tu fe no está puesta en Cristo Jesús, si tu vida no ha sido cambiada, y tus hermanos son los que hacen el pecado, la maldad, si tus hermanos son aquellos que te invitan a hacer lo que tú sabes que está mal, y tú te deleitas en eso, pues bueno, ahí tienes una familia, ¿no? Solo hay dos familias. Es una actitud familiar. La Biblia enseña esto por todo lugar, desde el Antiguo Testamento. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, en la traducción en lenguaje actual, Dios le dice al pueblo de Israel, a su pueblo, por medio del profeta, pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los débiles y que lo adoren como es su único Dios. Esa es la religión cristiana, si se puede llamar religión. Esa es la vida cristiana. Lo que Dios quiere de nosotros es que seamos justos unos con otros, ¿sí? Que seamos bondadosos con los más débiles. Pero normalmente la gente, ¿ha escuchado este dicho? Sabemos más de dichos, ¿no? El pez grande se come al pequeño. Sí. Pero déjeme decirle, los cristianos no. Porque ¿qué hizo el verdadero grande? ¿Qué hizo Jesucristo? Se entregó por nosotros pecadores. Se entregó por nosotros pecadores. Y esa es la actitud que Jesucristo nos enseña. De hecho, Jesucristo dice, aquel que quiera ser grande debe servir a los demás, debe ser humilde, debe actuar con justicia. De hecho, aquel que es grande es el que ve al que está abajo y le da la mano y lo levanta. Por eso mucha gente critica la religión. Yo también la critico, porque la Biblia lo hace. Pero no podemos criticar a Jesucristo. Porque cuando tú lo miras a Él, puede ser que solo lo conozcas por una película, pero si lo has visto al menos en una película, tú puedes ver que Él era bueno. Tú no lo puedes criticar. Yo he hablado con personas que dicen que no creen en Dios y les he preguntado, ¿pero alguna vez han visto una película sobre Jesucristo? Ah, sí, hasta me hizo llorar. Es la verdad, pero déjeme decirle, las películas ni siquiera pueden mostrar la realidad, porque es que de verdad Él murió en una cruz para salvarnos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? No es religión, ¿sí? Yo no tengo que pertenecer a un título, a una iglesia, ni siquiera yo tengo que hacerme llamar cristiano para ser cristiano. Déjeme decirle, a veces lo peor que podemos hacer es decir que somos cristianos y luego actuar como hijos de otro padre, como hermanos de otro hermano. Pero hermanos, es simple, lo que Dios quiere de nosotros es que seamos bondadosos con los débiles y sencillamente que adoremos al único Dios. Esa es la manera de adorar a Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí levantar las manos, cantar y ser tan religioso, pero cuando actúo contrario a la verdad de Dios? No me sirve de nada. ¿Sabe qué va a hacer la gente? No me va a criticar a mí, va a criticar al Dios que yo adoro. No me va a rechazar a mí, va a rechazar supuestamente la religión que predico. Pero qué bueno que en vez de hablar tanto, ¿sí? Digámoslo así, mejor actuemos más. Sí, actuemos más. De hecho, ¿qué dice Proverbios 21:3? Está en la Nueva Traducción Viviente. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando hacemos sacrificios. Eso es lo que realmente le agrada a Dios. ¿De qué me sirve de que yo me ponga de rodillas y me pele las rodillas? Cuando me levanto de estar de rodillas, actúo contrario a la verdad. Ofendo a los demás y no me importa. De hecho, ¿sabe qué le dijo Jesucristo a los líderes de su época? En Lucas 11:42. ¿Qué aflicción les espera? Fariseos. En nuestro contexto, fariseos, ese es un fariseo, esa palabra es despectiva. Pero en la época de Jesús, los fariseos eran los religiosos de la época, eran los de sotana, eran los que andaban así y les salían aquí lucecitas y alas. Esos eran los fariseos. Y Jesucristo les dijo, ¿qué aflicción les espera? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Y eso es lo que usted encuentra hoy. Usted va a muchos lugares y lo único que le hablan es de diezmo, de plata. Y usted se siente bien porque da dinero. Hermanos, aquí no les pedimos dinero. Aquí solamente le pedimos, en nombre de Dios, actuemos conforme a nuestra fe. Amén. Dice, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar cosas más importantes. Un versículo que usan mucho para decir que el diezmo todavía está vigente. ¿Quiénes diezmaban? Diezmaban los ricos, porque ellos eran los que tenían. ¿Quiénes recibían el diezmo? No eran los pastores, los pobres. Si tú quieres diezmar verdaderamente, toma tu dinero y dalo a los pobres, pero ni siquiera eso es suficiente. Cuando tú le das el dinero a los pobres, como hacían ellos, y después con astucia se lo arrancaban. Tú vas a muchas iglesias donde tú diezmas para que Dios te dé más, pero al fin y al cabo tú quedas más pobre que antes. Pero no, hermanos, de hecho la verdadera justicia es que si tenemos algo más para dar, démoslo a aquellos que no tienen.
¿sí? Como lo veíamos ahora. Ayudemos, practiquemos la justicia, practiquemos la bondad, practiquemos el amor. ¿Por qué? Porque si Dios es nuestro Padre, eso es lo que Él nos ha dado. Así que es simple. O me parezco a Jesús o me parezco al diablo. ¿Cómo actúo? ¿Cómo quiero actuar? ¿Sí? Y vuelvo e insisto, y aquí nadie puede decir que, mírenme que yo soy igualitico a Jesús. Pero yo creo que si usted es cristiano, usted puede decir, como dijo el apóstol Pablo, mírenme porque yo estoy imitando a Jesús. Al menos estoy intentando ser como Él. Amén. ¿Sí? Pero aquí es donde viene la parte más importante. Porque es que hasta este momento esto está sonando muy imperativo. Entonces tenemos que ser buenos, tenemos que ser como Jesús. Sí, pero vamos al siguiente punto. Porque, hermanos, esto es una naturaleza familiar. Este es quizá el punto que más me encanta, el más importante. Vayamos a la segunda parte del versículo 8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para esto vino Jesucristo al mundo. No para que hicieran películas de Él, sino para deshacer las obras del diablo. Y dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, escuche esto, no practica el pecado. Y allí es donde viene la parte más importante de esta enseñanza, de este versículo, de este sermón. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y allí está la palabra, simiente. Esto es lo más interesante. Lo que me está diciendo la palabra de Dios es que todos nacemos en la familia del diablo. Sí, porque todos por naturaleza tendemos hacia el pecado. Lo he dicho muchas veces. Y aunque una persona no creyera en Dios, normalmente las personas cuando así no crean en Dios, le enseñan lo bueno a su hijo. ¿Por qué le tienen que enseñar lo bueno a su hijo? Porque si no le enseña, si no va a salir bien malo. Todos entendemos que el ser humano tiene un problema, es que si no se le enseña lo bueno, por naturaleza él tiene lo malo. Lo malo no hay que enseñarlo, lo bueno sí. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso que me dice la palabra de Dios? Que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para trasladarnos de la familia del diablo a la familia de Dios. ¿Quién es el que puede hacer esto? No eres tú, no soy yo, no es una religión, no es un pastor, no es un hombre. Jesucristo. Amén. Para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para que tú y yo seamos nacidos de Dios. Y eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y cuando tú naces de Dios, tú no practicas el pecado. No porque... Es que no puedo porque soy cristiano, no puedo porque soy evangélico. Quizá a algunos les haya pasado como me pasaba a mí. No puedo porque es que mis papás son cristianos. ¿Sí? ¿Por qué tenía que ser yo de esa iglesia? Si yo quería ir a hacer lo malo. Eso es religión. Pero cuando Dios implanta la simiente, en el idioma original significa semilla. De hecho, una traducción más literal a nuestro contexto, ¿saben lo que significa? Cuando Dios imparte o implanta su vida dentro de usted, ¿sabe lo que significa eso? Porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. No puede. Digo, a usted lo invitan a hacer lo malo y esto usted puede decir, voy a ir a ver. Digo, usted va a eso y usted no se siente bien. Ya no es su naturaleza, ya no le nace. Pero cuando usted no tiene la simiente de Dios, a usted lo invitan a hacer lo malo, eso fue el mejor día. ¿Sí? Mucha gente dice, qué pereza ser cristiano, uno se vuelve aburrido, se vuelve amargado. ¿Quiere que le diga una cosa? Si usted no es cristiano, usted es aburrido, usted es amargado y usted solamente vive apariencias, porque yo lo viví. Porque nada de eso que hay en el mundo realmente sacia al ser humano. Tú vas y disfrutas un rato y después estás vacío. Sin Cristo estás vacío. Es lo contrario, cuando Dios llena nuestros corazones no tenemos que ir a buscar saciar nuestro corazón en esas cosas tan vanas. Porque Dios lo llena. Sí, nos entristecemos, sí, vivimos angustias, pero tenemos un Dios que habita en nuestros corazones y nos sacia y nos llena. Y el pecado ya no nos llena. Esa es la diferencia. Por eso yo no tengo que estar detrás de ninguno de ustedes diciéndole, no haga esto, no haga lo uno, no haga lo otro. Porque ahora la semilla de Dios, la simiente de Dios es implantada en mi corazón. He nacido en Dios, pasé de la familia del diablo a la familia de Dios y ahora yo quiero ser como mi Padre, ahora yo quiero ser como Jesucristo mi hermano, yo quiero parecerme a Él. Nace de manera natural en mi corazón hacer lo bueno. Amén. Pero el que no tiene a Dios le nace de manera natural hacer lo malo. Por eso los verdaderos cristianos cuando entienden esto no están juzgando a las personas, no las están criticando, no las están señalando. El que hace el pecado es simple, lo hace por naturaleza.
Y si tú ya no haces esas cosas, es simple, lo haces por naturaleza, porque Dios implantó su naturaleza en tu corazón. Así que no te sientas tampoco orgulloso. Mejor dale gloria a Dios, porque esto es una naturaleza familiar. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Algo muy simple. En Mateo 7, 17 y 18. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Sigue diciendo el versículo 8. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. La palabra de Dios, Jesucristo enseñó esto solamente en dos verdades, en dos estados. O perteneces a la familia de Dios o perteneces a la familia del diablo. O eres un árbol bueno que produce frutos buenos de manera natural, o eres un árbol malo que produce frutos malos de manera natural. Voy a utilizar otra ilustración. Sabemos que vamos a participar de la cena del Señor. Hay allí un alimento preparado para comer al final. Pero ¿saben qué fue una de las cosas que sirvió de combustible para ese alimento? Un árbol de aguacate que estaba aquí atrás. Mi papá lo tuvo que cortar porque nunca dio un fruto bueno. Eso es lo que pasa. De manera natural, por más que se le echó abono, por más que se le hicieron cosas, no pudo dar fruto. Pero hay palos de aguacate que usted con solo mirarlos ya da aguacates buenos. De manera natural. Digo, hay palos allá que nacen en el monte, nadie ni los miró y unos frutos, y hay otros palos que los abonan, llega al punto en que no, toca cortarlo porque está inutilizando la tierra. Ese es el punto. La religión te dice, tú tienes que ser bueno, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo uno, tú tienes que hacer lo otro. Dios te dice, a menos que nazcas en la familia de Dios, no vas a poder hacer lo bueno, porque lo bueno debe nacer de manera natural. Amén, amén. De manera natural. Un buen árbol no puede producir frutos malos y el árbol malo no puede producir frutos buenos. Cuando tú naces en la familia de Dios, te pareces a tu hermano mayor, te pareces a Jesucristo, tu Salvador. De hecho, en Juan capítulo 8, versículo 44, y escuchen esto, ¿quién se lo dijo Jesús? A los líderes religiosos de su época. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo. ¡Wow! ¡Qué bofetada!, ¿sí? Se lo dijo a los líderes religiosos de la época. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Demasiado, los ofendió tan terrible. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Cuando veo esto hasta digo, pobrecito del diablo, solo haces lo que es su naturaleza. Pero ¿cuál es la gran realidad? Si yo soy hijo del diablo, voy a odiar la verdad, no voy a actuar con justicia, voy a mentir, me voy a caracterizar por el pecado. Pero si soy hijo de Dios, déjeme decirle, voy a odiar la mentira, voy a odiar el pecado. Sí, voy a odiar la injusticia, pero no solamente la de ellos, sino la mía. De hecho, al verdadero cristiano le duele más cuando él es el que actúa mal, porque él tiene la vida de Dios en sí mismo. Y cuando él actúa mal, ¿alguna vez usted ha escuchado esto? Es que no sé qué me pasó, es que yo no soy así, ¿sí? Eso muchas veces, constantemente lo dicen los hijos de Dios. Cuando fallan, cuando pecan, ellos saben que no son así, porque la vida de Dios está en ellos. Les duele más su propio pecado. Por eso Jesucristo, cuando estaba en esa cruz y vio a los que lo crucificaron, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, es que no saben lo que hacen. Pero qué diferente es cuando sí sabemos lo que hacemos, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17. El apóstol Pablo está hablando cuando una persona cree en Jesucristo, porque lo que les digo, creer en Jesucristo no es, déjeme decirle, y no sé si esto suena fuerte, pero no es que me bañen en una piscina o en un río, es ser sumergidos en Él y levantarme teniendo una nueva vida. Pertenecer a Jesucristo, vuelvo e insisto, no es hacerme llamar cristiano y vestirme de cierta manera, sino es actuar como Cristo Jesús, porque mi vestido real es la justicia de Cristo. Y cuando Pablo habla de estas cosas dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Te pregunto, ¿has comenzado una nueva vida? Y no significa que eres perfecto y que no fallas. De hecho, la nueva vida es que ahora tú ves tus imperfecciones y tus fallas, porque tu modelo es tan perfecto que tú te miras a ti mismo y te ves perdido. Pero lo miras a Él y tienes esperanza porque Él es tu Salvador. Amén. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 6, versículo 18? Aquí está la palabra de Dios para todos. Amo como lo dice esta traducción. Ustedes fueron librados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Es simple, solo perteneces a una familia.
De hecho, aquí Pablo está utilizando la ilustración de la esclavitud. Todos aquí en esta mañana y todos allá afuera en el mundo entero somos esclavos, o del pecado o de la justicia. ¿Por qué usa Pablo la palabra esclavitud? Porque mira, es tan simple como esto. Si tú no perteneces a la familia de Dios, no es sino que un amigo te llame a hacer lo que tú sabes que de todas maneras no es correcto, pero tú le dices de una, ya nos vemos. Digo, eres esclavo de eso, porque no es sino que te digan que van a hacer esto y tú corres hacia eso. Pero te lo quiero decir de esta manera muy clara. Cuando tú llamas a un hijo de Dios a hacer las cosas malas, sabes, él dice, yo no quiero eso. Pero llámalo a las cosas buenas. Se lo puedo asegurar, aunque esté haciendo calor. Si somos hijos de Dios, disfrutamos este tiempo porque estamos en compañía de nuestros hermanos. Amén. Pero si no eres hijo de Dios, quizá lo que tú quisieras en este momento es estar haciendo las cosas que tú sabes que de hecho ofenden a Dios, pero no te importan. Ahí es donde vamos. Por eso es que tú, ser cristiano, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, te tienes que reunir con esos evangélicos. ¡Ah, qué fastidio! ¿Sí? Pero los evangélicos o los cristianos están felices y están disfrutando de eso. Ir a escuchar ahí una enseñanza de la palabra de Dios, prefiero mejor ir a escuchar no sé qué cosas, ¿sí? ¿Qué disfrutas? ¿Qué te alegra? Ahora, te lo dice alguien que vivió eso. Te lo dice alguien que vivía hastiado, odiaba la religión. ¿Por qué tengo que ser cristiano? ¿Sí? Porque es que me enseñaban que ser cristiano era un esfuerzo humano. Pero por más que yo quería hacer las cosas buenas, en mi corazón solo deseaba las cosas malas. Pero qué diferente es cuando la vida de Dios es implantada en tu corazón. Te nace de manera natural. Yo aquí no estoy haciendo esto de manera obligada. Anoche no pude dormir casi. ¿Saben por qué? De la ansiedad, porque quería compartir este tiempo con ustedes. Amén. Es así de simple. Te nace del corazón. Te nace del corazón. Ahí tenemos un gatico, ¿sí? ¿Saben qué problema? Aquí venían muchos pajaritos. Ya no volvieron los pajaritos. ¿Saben por qué? Porque es que tristemente la naturaleza del gatico es tirarle los pajaritos. ¿Saben cuál es el punto? Esa es la misma realidad. ¿Cuál es tu instinto? ¿Cuál es tu naturaleza? Las cosas de Dios. Hay mucha gente que dice, ay, si yo quisiera ir al cielo, ¿sabes? Si no eres hijo de Dios, el cielo sería el lugar más aburrido de todo el universo, porque en el cielo solo hay paz, solo hay justicia, santidad, canciones a Dios. Pero cuando tú sabes lo que eso significa, tú dices, es que ese es mi lugar, con mi familia, con mi familia. ¿No disfrutas tú con tu familia? Digo, yo en este momento se lo aseguro, y perdón porque hay familia aquí, pero este es el mejor tiempo que yo disfruto. Porque estoy con mi verdadera familia, con la familia que voy a disfrutar en la eternidad. Ahora, te pregunto, ¿tú lo disfrutas? ¿O quién es tu familia? ¿Con quién disfrutas tu familia? ¿O cuál es la familia con quien tú disfrutas? No estoy hablando de la física, sino de esas dos familias. En Romanos 8:12, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Por qué? Versículo 13. Pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Es un pasaje increíble, te lo coloco de esta manera. Los cristianos no es que ya no seamos tentados. No. Los cristianos no es que ya no podamos ser quizá arrastrados un poquitico hacia el mal, pero te lo coloco de esta manera. Si yo no soy cristiano, es simple, tengo una naturaleza que solamente se inclina hacia el pecado. Y aparte de tener una naturaleza que solo se inclina hacia el pecado, mi espíritu solo me inclina hacia el pecado. Pero cuando yo soy cristiano, déjenme decirles, este cuerpo sigue sintiendo. Nadie lo puede negar. Pero hay un espíritu dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, que pelea contra eso. Por eso las personas que no creen en Dios es simple. No solamente su naturaleza los impulsa hacia el pecado, a la maldad, sino que todo lo que son los impulsa hacia eso. Así que de manera natural hacen el pecado. De manera natural son hijos del diablo. Y eso éramos todos nosotros. Pero cuando Dios implanta su vida, cuando Dios nos llena con su Espíritu, de hecho es el Espíritu de Dios el que hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa para que podamos vivir para la gloria de Dios. Amén. En Gálatas 5:17 el apóstol Pablo no lo pudo decir de una mejor manera. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar sus buenas acciones. Pregunto, si una persona no tiene el Espíritu de Dios, no ha nacido de Dios, ¿qué puede contrarrestar el mal? ¿Saben una cosa? Ni una cárcel. Ni siquiera la amenaza de que van a sacar la ley de cadena perpetua, ni siquiera eso va a detener a los pecadores, porque es que es su naturaleza. Es que ellos merecen la muerte, yo también la merezco.
pero Cristo murió por mí. Gloria a Dios. Pero cuando Dios coloca su Espíritu en nosotros, ahora tenemos algo, tenemos una fuerza con que luchar contra el pecado. Amén. Amén. ¿Lo hacemos de manera qué? Natural. Natural. Jesucristo lo dijo de una manera demasiado clara. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si ese árbol que está allá atrás no pudo producir un solo fruto bueno cuando tenía todas sus ramas, ahora mucho menos cuando ya todas están quemadas. Pero cuando pertenecemos a la vid, que es Jesucristo, cuando conocemos a Jesús, cuando vivimos con Jesús, cuando Él está en todo momento en nuestras vidas, cuando ustedes se van, y hasta mis papás se van y quedo solo, Él sigue conmigo. Porque es que Jesucristo no solamente vive conmigo, Él mora en mí por medio de su Espíritu, si es que soy hijo de Dios. Esa es la diferencia. Pregunto algo, ¿el niño que es desobediente, será que es desobediente cuando el papá está ahí? Cuando el papá está ahí es cierto, porque... Pero vaya que el papá se vaya. El niño hace y deshace. Esta es la gran realidad. Cuando somos hijos de Dios, Dios coloca su Espíritu en nuestras vidas, y aunque estemos solos, no necesitamos que nadie nos esté diciendo lo que es bueno o lo que es malo, porque Él es el que nos lo dice. Amén. Tú no necesitas cambiar porque tú no puedes cambiar. Tú necesitas que Dios te cambie, porque Él es el único que puede hacer algo que tú y yo no podemos hacer, y es nacer de nuevo. Amén. Es nacer de nuevo. ¿No es lo que nos dice nuestro texto? Lo quiero volver a leer. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Éramos hijos del diablo y Cristo vino a deshacer esa obra. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Has nacido de Dios? No practicas el pecado. Fallamos, sí, pero no nos caracterizamos por un estilo de vida que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla, la vida de Dios permanece en mí. Si he nacido de Dios, no puedo pecar porque soy nacido de Dios. No puedo. Mi naturaleza no me deja. No puedo vivir en el pecado constante sin importarme. No puedo practicarlo, claro. Sí, vuelvo y digo, no es que no fallemos, pero la práctica. Vuelvo y le digo, eso que antes me gustaba hacer, estaba todo el fin de semana esperando para que llegara ese momento. Eso mismo es realidad hoy. Vuelvo y les digo, de hecho llevo 15 días esperando que llegue este momento, porque lo disfruto y espero que ustedes también hubiesen estado esperando ese tiempo. Pero si no fuéramos hijos de Dios, este tiempo es lo peor. Sí. No existiría un deseo real. Pero esto nos lleva a nuestro último punto. Y es simple, hermanos. Es una identidad familiar. La manera en que podemos saber a qué familia pertenecemos es por llevar un estilo de vida que se caracteriza por una identidad familiar. ¿Sabes? Es simple. Ahora te identificas con tu familia. Te identificas con tu familia. Digo, de sangre, yo soy Ruiz, ¿sí? Y me identifico con mi familia, de verdad, de sangre. Pero por gracia, soy hijo de Dios, por gracia, porque yo no hice nada, porque no lo merezco. Eso es lo más hermoso. Si aquí alguien quizás estuviera reconociendo que no es hijo de Dios, al final les vamos a decir lo más hermoso de esa verdad. Porque es que ninguno de nosotros es hijo de Dios porque es mejor, porque es más bueno, porque se cree mejor que los demás, es solo por gracia. Pero miren lo interesante, ¿qué nos dice el versículo 10? En esto se manifiestan, o en esto se identifican. Por esto tú puedes identificar a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Pueden ver, solo somos hijos de Dios o del diablo, ¿sí? ¿Cómo los puedes identificar? Ahora Juan lo va a decir en manera negativa, porque en el versículo 7 lo dijo de manera positiva. Todo aquel que no hace justicia, que no actúa con justicia, que no actúa con verdad, que practica el pecado, que tiene una vida solo de pecado, que se deleita en el pecado y no ama a su hermano, no es de Dios. Así es. Te pregunto, ¿te deleitas compartir con aquellos que se hacen llamar hijos de Dios? Así es. Aquellos que no te invitan al pecado, a la maldad, sino aquellos que te invitan a hacer lo bueno, a lo santo, lo puro, lo justo. ¿Es el mejor tiempo de tu vida? ¿O el mejor tiempo de tu vida son tus hermanos, tus amigos que te llevan a hacer lo malo? Bueno, eso lo sabe cada uno, ¿sí? Mire lo más interesante, cuando tú naces de Dios, vuelvo y digo, tristemente suena extraño y puede sonar a rechazo, pero es que es la verdad, es que es la naturaleza. Yo no le puedo, por más que le diga al gato que no case los pajaritos, él los caza porque es su naturaleza. Pero cuando tú eres hijo de Dios, es como si Dios cambiara la naturaleza del gato y la volviera en pájaro. Y ahora él quiere estar con los pájaros.
Nosotros somos hijos del diablo y nos encanta estar con los que hacen el pecado y la maldad. Pero cuando Dios cambia nuestra naturaleza, uy, ¿qué pasó? Yo ya no quiero estar con estas personas, me molesta lo que ellos hacen. Los amo, sí. Yo amo a las personas que están perdidas, porque yo también estuve perdido. Pero ¿cuál es la manera de mostrarles amor? No es ir a hacer lo que ellos hacen, porque es que no puedo. Es hablarles de uno que puede cambiar su naturaleza, adaptarlo en su familia y hacerlo parte de esa familia hermosa, que no solamente estará aquí reunida, sino que estaremos un día en la eternidad compartiendo lo más glorioso. Entonces, los que son hijos de Dios son los que practican la justicia, no practican el pecado y aman a sus hermanos. Sí, y lo dije bien, los que son hijos de Dios, ¿sí? Los que no son hijos de Dios aman el pecado, la maldad y también tienen unos hermanos, pero odian a los creyentes. ¿De qué manera? Qué fastidio estar con ellos, qué pereza. De hecho, si tu familia es creyente, o si la familia de esta persona es creyente, dicen lo perdimos, ¿sí? Vale. Si tus amigos solo quieren hacer lo malo, ¿qué dicen? Ya lo perdimos. Pobrecito, se volvió evangélico, lo perdimos. Gloria a Dios que nos perdieron, porque hay uno que nos ganó, Jesucristo. Amén. De hecho, Jesucristo oró por esto cuando estuvo en esta tierra, en Juan 17:21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, que tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Un versículo que mucha gente hasta usa para criticar a la religión. Esos cristianos que hablan de unidad y son más desunidos. No, la verdadera iglesia está unida. Es que la unidad no significa que todos los cristianos estén en un mismo lugar. La unidad es que todos los cristianos nacidos hijos de Dios demuestran que son hijos de Dios porque hacen las mismas cosas allá afuera, hacen lo justo, lo honesto, lo correcto. Pero tú me dirás, pero yo conozco un montón de cristianos, un montón de religiones que solo hacen lo malo por eso. Dicen, ¿cómo empezó este texto? ¿Cómo empezó esta enseñanza de Juan? Hijitos, que nadie los engañe. Es que decir soy cristiano, en nombre de la religión se han cometido los peores pecados. De hecho, en nombre de la religión se cometió el peor pecado en el universo, matar al Hijo de Dios. ¿Quién lo mató? La religión. Es que la religión no ha hecho nada por el hombre, pero Jesucristo sí. ¿Qué es lo mejor que Jesucristo puede hacer por nosotros? Ya lo hizo, murió en esa cruz para salvarnos y nos dio una nueva naturaleza, su Espíritu Santo. ¿Lo tienes? ¿A qué familia perteneces? En Hechos capítulo 4, versículo 32, mire cómo era la iglesia en la antigüedad. Los perseguían, los mataban. ¿Quiénes? Los religiosos de la época. Pero todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Pueden ver que la unidad no es estar todos en un lugar. Yo tengo millones de hermanos allá afuera que ni conozco. Sí. Pero ¿qué nos une? El espíritu, el corazón, el deseo de hacer lo bueno, el deseo de honrar a nuestro Padre, el deseo de parecernos a Jesucristo, nuestro hermano mayor. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían, pero hoy las personas religiosas son las más egoístas del mundo. Hoy los líderes religiosos son los que quieren que usted solamente traiga dinero para enriquecerse. Pero la verdadera iglesia, los verdaderos hermanos, antes quieren compartir lo que tienen. Sí, esa es la verdadera iglesia. Por eso el apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara en Romanos 12:10. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Cuando uno no es cristiano, uno se deleita y hasta honra a los pecadores. Pero cuando uno es cristiano, uno ama a los hermanos con un afecto genuino. Uno se deleita con los hermanos. Uno disfruta pasar tiempo con los que tienen la misma fe que uno. Yo antes decía que era cristiano y odiaba la Biblia. No la leía, seguro. No la leía, odiaba orar. ¿Saben una cosa? Vuelvo y les digo, es el privilegio más grande que Dios me ha dado. Primero ser salvo porque es por gracia y predicarles la palabra a ustedes. Amén. Es un deleite. Y no solamente me gusta predicar y me encanta escuchar que me enseñen la palabra. Y me encanta que me hagan preguntas porque el tiempo más delicioso para mí es estudiar, hablar la palabra, compartir con mis hermanos. Y si usted no es hermano, no lo rechazo. De hecho, me encanta también porque tengo la oportunidad de compartirle la palabra de Dios para que usted llegue a ser parte de esta familia y nos deleitemos en esta verdad. No por obligación, no por imposición, sino de manera natural. De hecho, dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Eso ya nace del corazón. Tú amas a tus hermanos. Y dice Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos.
No, me puedo tatuar aquí el nombre cristiano. Hey, soy un cristiano, mire, lo tengo aquí tatuado en la frente. ¿Sí? No, es el amor que se tengan unos por otros. ¿Sí? Hasta los cristianos, escuchen esto, hasta los cristianos aman a sus enemigos. Eso es lo que realmente distingue a los cristianos. Ahora, esta es la pregunta. Si esa persona es cristiana y es buena y ama y justa, ¿por qué rechazarla? A no ser que a mí no me guste eso, y me guste es el pecado, la maldad. Porque entonces, en conclusión es simple. ¿Esto es qué? ¿Cómo titulamos esta enseñanza? Es algo de familia. Es algo de familia. Así que repito, en este mundo existen únicamente dos familias, como lo enseña la palabra de Dios, y solo puedes pertenecer a una. Y la manera de saber a qué familia pertenecemos es simple, lo hemos visto en esta enseñanza, es llevar un estilo de vida que se caracteriza, primero por actuar como Cristo, sí, pero ¿de qué? De manera natural, e identificarse con los hermanos en Cristo Jesús, con su familia, de manera natural, pero también es o actuar contrario a la verdad de Cristo Jesús de manera natural e identificarme con los que no son de la familia de Cristo Jesús. Ahora, cuando una persona de verdad hace parte de la familia de Dios, escuchen, este es el aspecto más importante. Solo hay dos familias, todos nacemos en la familia del diablo, pero cuando Dios nos adopta en su familia, está la parte más hermosa. Tú no puedes volver a ser parte de la familia anterior, porque la simiente de Dios permanece en él, ya no puedes volver a la otra familia. Esto es lo más hermoso. Cuando haces parte de la familia de Dios no tienes que tener temor de que voy a volver a ser parte de la otra familia. Pero también esto es lo más hermoso. Si reconociéramos que somos parte de la familia del diablo, aunque suene fuerte, puedes ser parte de la familia de Dios solo al creer en Jesucristo. Y no necesitas hacer un ritual, no necesitas que pasemos aquí para colocar las manos sobre ti, no necesitas que nadie te avergüence. Sencillamente necesitas reconocer que eres un pecador, que has estado actuando contrario a Dios, que no eres hijo de Dios, pero quieres ser parte de esa familia. Es simple, pídeselo a Dios. Amén. Y esta es la mayor seguridad. Por eso quiero concluir con este versículo, que está allí mismo en 1 de Juan 5:18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. ¡Qué seguridad tan grande! Amén, sí, así es. Simple, esa es la verdad, es simple. Vuelvo e insisto. Creo que he tratado de ser lo más claro posible. Hay solo dos familias. No es difícil, tú no necesitas ser un teólogo, la persona más inteligente del mundo, para saber a qué familia perteneces. Todos lo sabemos. Si perteneces a la familia de Dios, hagamos lo que debemos hacer siempre, dar gloria a Dios, porque no lo hicimos nosotros, lo hizo Él. Y si alguien sintiera que no pertenece a la familia de Dios, quiero decirles muy simple. Pídale a Dios, quiero ser parte de tu familia. Así de simple. No tienes que ser parte de una congregación, de una denominación, de un título. Te lo aseguro, cuando Dios te haga parte de su familia, tú desearás con todo tu corazón hacer parte de una comunidad cristiana que honre y exalte a Dios. Amén. Es así de simple. ¿Quiere terminar conmigo en oración? Amén. Padre Celestial, eterno Dios, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio que tú nos has dado. Señor, si hoy nuestras vidas se están conformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo, es solamente porque tu Padre has implantado esa vida en nosotros y por eso solamente te agradecemos. Por favor, Señor, que podamos expresar esto de manera humilde, porque no somos mejores que los demás. No podemos ser orgullosos y arrogantes y pensar que nosotros hemos hecho algo. No hemos hecho nada, lo único que hemos hecho es fallarte tantas veces. Pero tú nos has adoptado en tu familia, nos has dado tu espíritu y nos llevas, Señor, a amarte y amar lo bueno, lo santo y lo puro. Pero hoy reconocemos y te damos gloria porque esto no era verdad en el pasado. En el pasado solo deseábamos lo malo, solo deseábamos el pecado, pero hoy deseamos las cosas buenas y santas solamente porque tú nos has cambiado y nos has transformado. Gracias por hacernos parte de esta familia. Y Padre Santo, si aquí hubiese una persona que no es parte de tu familia, solo te pido que esta verdad haya tocado su corazón, porque Señor, realmente no es una religión, sino es un estilo de vida que demuestra tu naturaleza. O tendremos un estilo de vida que demostrará que pertenecemos al diablo. Pero solamente tú puedes hacer la obra. Porque creemos que tú eres el Dios que creó el universo, que creó todo lo que hay, con un propósito de enviar a tu Hijo a morir en esa cruz para que ahora nosotros nazcamos de nuevo y pertenezcamos a tu familia. Por eso no es en esfuerzos humanos, por eso no es al pertenecer a una religión, es al pertenecerte a ti y ser salvos por la obra de Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por este tiempo que nos has prestado en tu palabra, Señor, y que esta verdad toque profundamente nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.